Hola a todos, volvemos aquí al Museo Arqueológico Nacional, donde el pasado 15 de febrero celebramos el encuentro internacional Herramientas digitales para la visita al museo, de las audioguías a las apps. Con este vídeo queremos hacer un pequeño resumen de las sesiones y comentar cuáles fueron las conclusiones. El evento se siguió con el hashtag #DigitalMus en Twitter. Agradecemos desde aquí todos vuestros comentarios y esperamos que esto sirva como respuesta a vuestras opiniones y que podamos seguir generando debate a través de la red. Para esta sesión contamos con la compañía de Jaime, director de GEBAN, empresa a la que pertenezco y desde la que nos hemos volcado para brindaros esta oportunidad, y con nuevamente Carmen Marcos, que nos acompañó aquel día como moderadora de la mesa y es la subdirectora del Museo Arqueológico Nacional. Jaime, cuéntanos qué tal, qué te pareció el evento, cuáles son para GEBAN las conclusiones de esta cita. Bueno, yo creo que el evento fue, y supongo que ahora Carmen también lo confirmará, un éxito. Para nosotros un poco lo que vino a contar el evento fue la contraposición entre un modelo basado en las audioguías clásicas y también lo que serían los nuevos sistemas que corren a través de la red y aprovechan las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros como empresa intentamos sacar lo mejor de ambos mundos e intentamos de alguna manera no solamente aprovechar la modernidad tecnológica y también los nuevos servicios que se pueden ofrecer a través de los dispositivos móviles, sino también, lógicamente, lo que sería mantener lo bueno que los sistemas de guiado tradicional, tanto en lo que es la especialización como también, por supuesto, el negocio y los ingresos que generan para los museos, intentar de alguna forma pues, que esto se preserve y al mismo tiempo avance y mejore, ¿no? Yo creo que aquí también lo que vimos en el evento del pasado lunes fue la experiencia de distintos museos que, por ejemplo, en este mismo sentido que explicaba, que es el caso de GEBAM, también están de alguna manera desarrollando nuevas facetas, nuevos servicios. Por ejemplo, vimos el Metropolitan, estuvo también gente del British Museum, por supuesto el Museo Arqueológico Nacional, con el que nos sentimos muy a gusto, y también pues, otros museos como el Museo Arqueológico, los museos de Patrimonio Nacional, o también otros proyectos que ahora mismo están saliendo, como por ejemplo para la Alhambra o para lo que sería el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que van en esta misma dirección. Para ti, Carmen, ¿cuál es el balance? ¿Cómo os sentisteis con la sesión y por qué decidís organizar este evento en casa? Pues la sesión, desde nuestro punto de vista, fue un éxito. De hecho, esta es la segunda edición que se hace en relación con la presentación y de las guías multimedia, ¿no? Y pues fue un éxito absoluto por la acogida que tuvo, la cantidad de público, desde, una veintena de personas, ¿no?, en la primera edición, al poco tiempo de abrir el museo, a la del lunes pasado, ¿no?, que ascendió a más de 180 personas, ¿no? Gente de museos, de otras instituciones, muy interesados en lo que se estaba haciendo, las novedades que ofrecen. Y para el museo organizar este encuentro y participar en él era muy importante de cara a ahora que tenemos nuestra propia guía multimedia, ver también qué se está haciendo por parte de otras instituciones, otras empresas, qué novedades se ofrecen y un poco pues valorar nuestro dispositivo y las posibilidades de mejora de cara al futuro, que es nuestro principal interés, ¿no?, el mejorarlo. Realmente lo titulamos entre todos nosotros de las audioguías a las apps y vemos como parece que son sesiones muy dispares, en el cartel se veía, ¿no? Vamos a empezar a comentar cada una de las sesiones para ver cuáles son esas diferencias, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de aplicaciones para museos. El primer caso, por estar aquí en casa, nuevamente Carmen, la sesión del Museo Arqueológico Nacional presentando la nueva versión de su guía multimedia. ¿Qué impresiones? ¿Qué nos puedes recordar o cómo podemos resumir esa sesión de Dori Fernández? Pues sobre todo, era el contar, el explicar, ¿no?, lo que suponía para el Museo Arqueológico el contar con una guía multimedia, cuando nosotros no hemos hecho el paso intermedio, ¿no?, casi entre la guía en papel
y las nuevas tecnologías, ese porque paso no teníais audioguía. Claro, no teníamos audioguía, entonces bueno, pues ha sido el dar ese paso tan hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros ha sido una experiencia importante y después de todo el tiempo que llevamos desde la apertura del museo en abril del 2014, ¿no? Y la experiencia de la guía multimedia, nos interesa sobre todo lo que es la valoración del público, el poder analizar los datos y el saber exactamente cómo usa el público este dispositivo, qué es lo que más le interesa, en dónde se puede mejorar también, qué cambios son necesarios o cuál es la vía a seguir que puede interesarle más al usuario y al visitante del museo. Una extracción de datos que hacemos tanto a través de la herramienta, el Content Manager System, que es el CMS que utilizamos para actualizar la aplicación, y la encuesta de usuarios que presentó Dori desde GEBAN. ¿Qué visión? Pues sí, efectivamente, vamos, la guía está recién estrenada otra vez, es decir, hemos presentado una nueva versión casi coincidiendo con el evento del pasado lunes, con el Congreso. Es una nueva versión que incorpora nuevos cambios en contenidos y también en funcionalidades y en agilidad del sistema. Y yo creo que esto también es parte de esta, vamos a decirlo así, buena muestra de cómo una entidad pública y una institución como el Museo Arqueológico Nacional colabora y trabaja conjuntamente con una empresa privada como GEBAM tanto en lo que sería la mejora de los sistemas y también, por supuesto, en el estudio del visitante como principal actor del cambio, ¿no? En esos términos nosotros, de alguna manera, también incorporamos aquí en este proyecto pues la aportación de patrocinadores, como en este caso Fundación Orange, que también ha contribuido para esta renovación con la incorporación de dispositivos, etcétera. Y creo que también es buena muestra de lo que hay que también pensar y ir cada vez haciendo más, ¿no? Es decir, una buena cooperación público-privada, ¿no? En ese sentido, y también para lo que sería el estudio del visitante y la incorporación de cada vez más inteligencia y más conocimiento a las decisiones. En la segunda sesión pasamos a una de las poquitas experiencias, creo yo, aquí en España de realidad virtual en museos. Corrió a cargo de Samsung y de Gaudí Exhibition Center de Barcelona. Miguel Ángel Ruiz y Pepa Morillas nos hablaron de su reciente incorporación de las gafas de realidad virtual de Samsung. Sí, la verdad que yo creo que también esto va un poco redunda en lo mismo, ¿no? Es decir, es como una gran empresa como Samsung de repente se fija y le interesa enormemente, pues en este caso aprovechar y colaborar con una institución que básicamente es una institución museística. Y sobre todo yo creo que es por el valor del contenido como componente de entretenimiento, ¿no? Porque en este caso esta experiencia que Samsung presentó, que está vinculada a su dispositivo de gafas de realidad virtual, es prácticamente una experiencia piloto, pero que en este sentido es un lanzamiento de un producto asociado también al lanzamiento de otro producto, que en este caso era el Gaudí Exhibition Center en Barcelona, y que de alguna forma pues también un poco ilustra lo mismo, ¿no? A la promoción del centro. Exacto. Pasamos a comentar la tercera sesión, que corría a cargo del Metropolitan de Nueva York, con Elena Villaspesa, que actualmente analiza el cambio digital, ¿no? Y la respuesta del visitante al museo. Ofrecen una audioguía en formato app que aún se encuentra en fase beta y además un enlace a esa misma audioguía a través de la web, aparte de propuestas complementarias. ¿Cuál fue tu impresión? Creo que esta herramienta sí tiene que ver mucho más con lo que vosotros estáis haciendo actualmente. Efectivamente, porque ella, una de las cosas que destacó Elena fue el estudio de visitantes, los datos que puede aportar esta aplicación, ¿no? Respecto, pues eso, a los usuarios y cuál es su respuesta. Y está en consonancia también con lo que es uno de nuestros principales intereses, saber acerca de el uso de todo este nuevo tipo de herramientas y de dispositivos y cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, en este sentido era muy interesante. A mí me gustó su mucho, propuesta. Me gustó mucho cuando Elena nos enseñó ahí un mapa que habían construido en el
museo, en el que explicaban de alguna forma todo lo que era el trayecto desde que el visitante era captado, ¿no? Es decir, en las redes sociales o en internet, o elegía, tomar la decisión de ir al museo, luego cómo de alguna manera durante la visita ellos intentaban de alguna forma satisfacer sus necesidades mediante muchas propuestas, es decir, varios canales, utilizan distintas herramientas, y luego también muy interesante cómo al final ellos también intentan mantener esa experiencia, ese contacto a través de herramientas como lo que sería el diario del viajero o sistemas donde a través de redes sociales también mantienen ese link, ¿no? Esta diferenciación entre el antes, el durante y el después, donde efectivamente yo creo que nosotros nos centramos mucho en el durante, durante la visita, pero que probablemente todo empieza y obviamente empieza con cómo preparar, cómo segmentar claramente antes de la visita y que cada visitante encuentre su lugar en el, en el museo. Lo que le y después, motiva al visitante a llegar al y después al de nuevo museo. Con los datos y el análisis, después, ¿no? Es decir, bueno, esto es un círculo, ¿no? Cómo continúa ese contacto y esa relación. Y es interesante esos dos momentos, ¿no? Y también del tipo de estructura del propio museo, cómo analizan, ¿no? Porque esta ponencia vino a complementarse con la participación de Marco Castro, que trabaja en el Media Lab. Exacto. Allí... Sí, un lugar donde efectivamente lo que se realiza es una labor más experimental, más de intentar ir de avanzada respecto a lo que serían las necesidades del público, es decir, proponer nuevas fórmulas, más que satisfacer las existentes, las necesidades existentes y por supuesto también gracias a la colaboración privada, porque en este caso pues ellos cuentan con un gran patrocinador allí en Nueva York, que es Bloomberg, y bueno, pues efectivamente eso les permite desarrollar nuevas soluciones en múltiples aspectos, con Facebook, con sistemas de videoproyección en mapeado en las piezas, análisis micro de visitantes infantiles, etcétera. Todo esto muy interesante por esa parte que tiene de experimentación. Quizás a lo mejor no es todo aplicable, probablemente muchas de estas cosas no se pueden aplicar a modelos de negocio, pero sí que duda cabe que efectivamente el Metropolitan en ese sentido es una institución muy activa. Después vino Javier Pantoja del Prado, que daba la sorpresa un poco en el programa, ¿no? Parecía que se salía de la temática porque iba a presentar la nueva web, pero en realidad creo que tenía mucho que ver, ¿no? Bueno, y su presentación sí sobre la nueva web que recién estrenada hace poquitas semanas, ¿no? Y bueno, es una web muy atractiva, pero lo que Javier se centró sobre todo en su presentación fue en explicarnos la trastienda de la web, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda? También sabéis mucho, claro, ¿no? Cuando uno ve, a lo mejor el usuario, ¿no? Desde la web consulta las páginas de los museos, busca una información o sobre una pieza y tal, pero no conoce todo el trasfondo y el trabajo que hay detrás. Y es algo que Javier desde el Museo del Prado, bueno, pues nos lo explicó, ¿no? Si bien fueron como unos 3 años en la elaboración de la nueva web que presentan, el trabajo que lleva detrás es de más de 10 años, de poder ofrecer al visitante ese buscador, ¿no? En el que todo lo encuentras, claro. En el que incluso y puedes esa acceder. Información requiere el trabajo de muchísimos especialistas, mucho tiempo, y es un trabajo muy laborioso, pero claro, se busca la máxima calidad, la máxima excelencia y la mayor información, ¿no? Y eso, bueno, pues no se hace solo. Sí, efectivamente ellos parten de un trabajo de esfuerzo, de rigor científico como base para generar un producto de calidad, que en este caso está claro que el Prado pues tiene por supuesto los mimbres y yo creo que también el equipo. Ahora mismo el Prado ofrece un sistema tradicional de guiado en formato exclusivamente de audio, pero también en esta nueva web encontramos audioguías y también contenido multimedia asociado a la visita, como una fórmula de explotación también de ese gran catálogo documental. En este sentido, bueno, pues es la línea que ahora mismo el Prado de alguna forma apunta, ¿no? Aunque yo creo que efectivamente es también otro de estos museos donde ahora mismo, una vez creado este gran trabajo de catalogación, empezarán a plantearse las nuevas vías de explotación en múltiples canales. Hasta este punto habíamos hablado, por tanto, de webs que contienen un acceso directo a la audioguía, de apps que nacen específicamente para ser audioguías, como la del MAN o la aplicación del MED, enfocada a ello, y llegó
llegó Ana Moreno, responsable de educación del Thyssen, que nos habla de un tipo completamente distinto, ¿no?, de aplicación móvil. Sí, vamos, sí, Ana la conozco desde hace mucho tiempo y efectivamente como directora del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza de aquí de Madrid, pues efectivamente llevan una labor muy marcada, con una estrategia muy clara y muy reconocida a nivel del sector. Ana, por supuesto, nos viene a contar todo lo que es del aspecto educativo, todo lo que de alguna forma la tecnología les aporta y sobre todo enfocado a esta labor de segmentación también de públicos, de intentar lanzar mediante aplicaciones móviles que ellos han desarrollado, tenemos bastantes como Crononautas, como también Viaja al Oeste recientemente, donde ellos lo que intentan es generar ganchos de contacto con el público, donde efectivamente luego se establezca ya el discurso educativo o, si queremos, también divulgativo, y que efectivamente yo creo que esa es una línea también muy interesante. Y por supuesto yo creo que además la idea debe ser el intentar cerrar el círculo, ¿no? Integrar todas esas aplicaciones, todos los sistemas documentales, los sistemas de guiado también, con herramientas que de alguna forma te permitan aprovechar el trabajo y por otro lado también, vuelvo a lo de antes, conocer y saber más sobre tu institución. Contenido educativo que en realidad erróneamente a veces se asocia solo para niños, ¿no?, pero en realidad es un contenido para todos. Creo que vosotros estáis trabajando ahora mismo, comentaba Dori en su presentación, en una propuesta infantil. Efectivamente, bueno, porque lo que es la tarea o la forma de acercarse al usuario del museo y al visitante, sabemos, bueno, que tenemos distintos grupos, ¿no?, de grupos de edad, grupos de diferentes intereses. Entonces se trata de elaborar propuestas que vayan a cada uno de ellos, pero al mismo tiempo nuestra intención es el abarcar a todos los públicos, no el centrarse en un único segmento, sino bueno, el estar abierto a todas estas posibilidades, ¿no?, en la línea, ¿no?, que hablaban. Sí que estáis haciendo ahora mismo un juego para Gama de Elche, claro, por ejemplo, que habló, Gama de Elche, bueno, pues es para una determinada rango de edad, ¿no?, pero al mismo tiempo se desarrollan otro tipo de actividades y de programas para otros tipos de público. La importancia también del estudio, ¿no?, que vino también a traer a la mesa Silly Mannion, representante del British Museum en este caso. Para mí una de las ponencias, personalmente añado comentario, más interesantes y que creo que más enlazadas con el trabajo que estamos haciendo ahora aquí en España, ¿no?, tiene que ver cuáles fueron vuestras impresiones. Sí, porque estaba a mí me llamó la atención, ¿no?, ese cuidado o esa dedicación, no solo para considerar el público, ya no solo los grupos de edad que comentábamos hace un momento, sino hasta la procedencia, ¿no?, para el British es muy importante, es uno de los museos más destacados de todo el mundo, que recibe una enorme cantidad de visitantes y muchísimos de ellos extranjeros. Entonces han volcado su esfuerzo también en conocer la procedencia, de dónde vienen o cuál es su idioma, cuáles son sus peculiaridades, para hacer un tipo de producto dedicado a ellos exclusivamente, que se sientan como si estuvieran en su propia casa, que esa información les llegue de manera más directa, porque también así lo van a apreciar mucho más, ¿no? Era interesante cuando ella hablaba, ¿te acuerdas de que, bueno, por supuesto, una de las grandes razones para ir al British es, pues no sé, los frisos del Partenón o la zona de Egipto, ¿no? Sí. Pero que luego ellos realmente lo que se han dado cuenta es de que tienen que resolver al visitante el siguiente paso, es decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces es ahí donde los sistemas de los que Silly se encarga, que efectivamente era una de las personas que lleva todo el desarrollo de las audioguías, que nos recordó además que esto se llaman audioguías, que es cierto, ¿no? Porque en el fondo el visitante lo reconoce. Está claro, es decir, hay que constatar que aunque no sean las audioguías clásicas, las viejas audioguías de solamente audio y me las pongo aquí, son, y un tour empaquetado, ¿no? Como... Exacto, son elementos, herramientas mucho más modernas, con muchas más capacidades, como estamos hablando, pero en el fondo, claro, el visitante, bueno, pues tiene ya sus hábitos, ¿no? Claro, pero es con lo que más lo identifica, porque es una herramienta que ha utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de audioguías, sabes, ¿no?, que tienes la información. Más complicado a lo mejor es el saber que hay un tipo de dispositivo que te ofrece muchísimo más, ¿no?
Al mismo tiempo ya lo que me refiero es, ella también hablaba de esta, que decía ahora Marta, de cómo cambiar la percepción inicial de esto va a ser un recorrido cerrado, fijo, del tipo de audioguía, a algo que yo voy a poder de alguna manera diseñar y cambiar durante mi visita, que es un poco lo que también Siri nos contaba de, bueno, yo he visto ya la parte de Egipto, las momias, pero ahora, claro, ¿qué me ofreces? ¿No? Entonces es ahí donde un buen producto multimedia, como las aplicaciones que desarrollamos, efectivamente es donde resuelve, claro, ¿no? y da precisamente lo que a Siri también le preocupaba, que era esta parte del negocio. Es decir, ella, recuerdo que empezó su exposición diciendo que el encargo que recibió del museo fue elevar el ratio de alquiler del 2,5%, que recordar, a un punto más. Claro, en 6,6 millones de visitantes, eso es un montón de facturación. Claro. Claro, la cuestión es cómo llegar a eso. Bueno, pues ella estableció un sistema, estableció una estrategia basada en la calidad del contenido, como uno de los elementos clave, y luego también, por supuesto, en la comunicación del servicio y cómo, de alguna manera, pues como decíamos antes, que el visitante lo siga identificando y lo siga, de alguna forma, viendo como un recurso válido y, yo diría, más bien valioso para el aprovechamiento de la visita, que también merece, ¿no? Señalaba, ¿no?, la ubicación de la venta, ¿no?, del alquiler de los dispositivos, ¿no?, mostrador, correcto, darle más publicidad y bueno, yo destacaría sobre todo... Crecieron importantemente, o sea, citaba un 20% en el primer mes, ¿no?, de este año, ¿no? Yo creo que sí, también coincido contigo, Marta, que fue una de las presentaciones un poco más, de alguna forma, completas, por lo de alguna forma relevante para el tema del seminario, y por otro lado también pues porque efectivamente viene respaldado por una gran institución y por un museo que tiene un gran equipo también detrás, muchos medios, sí. Pero bueno, no quita que las nuevas tecnologías pues hoy en día yo creo que están al alcance de mucha más gente que puede un poco beneficiarse de esto. Hablamos ahora de uno de los proyectos en los que estamos ahora trabajando, el proyecto integral de Patrimonio Nacional. ¿Qué impresión tuviste, Carmen? En este caso, el interés que tenía la comunicación, la ponencia, pues es que nos presentaba lo que es un proyecto en marcha, los orígenes de una nueva guía multimedia y el interés también de que podremos en poco tiempo ver los resultados, ¿no? Sí, bueno, realmente este es un proyecto que, además de la presentación que hizo Elena González Poblet de Patrimonio Nacional, nosotros conocemos porque somos la empresa que está ayudándoles un poco en esta singladura, ¿no? Realmente es un proyecto que yo creo que para el año 2016 va a ser el gran proyecto aquí en España, en términos de que significa que una de las grandes instituciones, tanto en volumen de patrimonio como también, por supuesto, en volumen de visitantes año, ha decidido tomar este paso de la modernización y también de alguna forma el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, ¿no? También desde una perspectiva integral, ¿no?, donde todo de alguna forma se conecta, el antes, el durante y el después, sistemas de alquiler, sistemas para descarga en el móvil, wifi, modelo de alguna forma de explotación con personal y equipamiento, en este caso en concesión. Yo creo que las cifras, de alguna forma, que dio también Elena, hablan por sí solas, es decir, el volumen del proyecto y la ambición que tiene. Nosotros, de alguna forma, el reto nos parece fantástico y esperamos que sea todo un éxito, porque creemos que, de alguna manera, aunque todo esto es un hacer, es un proceso de cambio y de estudio y de análisis, creo que ya el hecho de que este tipo de instituciones, sobre todo me refiero por su tamaño, deciden ya dar este paso y también hemos visto a otras, ¿no?, que lo han hecho, como por ejemplo el British Museum, el Metropolitan, y aquí en España otras instituciones también como la Alhambra o grandes instituciones patrimoniales. Creo que es una buena señal, porque ya de alguna manera lo que era hace 2 años cuando hicimos el primer encuentro, pues ahora de alguna forma se demuestra que ya va cambiando y la disposición existe. Pues nada, veamos entonces en qué se concretan las ponencias de estos 7 museos, ¿no?, porque creo que hay una conclusión, sí que se pueden aunar aunque sean muy diversas. Para empezar, importa el qué. La tecnología es la vía para difundir el contenido y la calidad del contenido sigue siendo un imperativo.
Importa también el quién. Se han dado cita museos muy diversos en cuanto a estructura y todos ellos insistieron en la necesidad de una visión interdepartamental, que yo creo que podemos extrapolar a la necesidad de colaboración también entre las tecnológicas y las instituciones culturales. Importa mucho el antes de la visita, diferentes museos con distintos públicos, por tanto es necesario saber cuál es el objetivo de cada una de estas herramientas. El Prado quería tocar a aquellos que hacen una búsqueda a través de Internet y bueno, en el caso por ejemplo de patrimonio nos enfocamos al visitante, al que acude probablemente por única vez al museo. Importa muchísimo, por último, el después. Bueno, Carmen, tú lo refrendabas, una de las partes más importantes de vuestro proyecto es la capacidad de poder analizarlo y evolucionar a raíz de los comentarios del visitante. Entonces, bueno, no sé si tenéis algo más que añadir. Por nuestra parte, muchas gracias. Invitaros a todos los que nos seguís a que sigamos debatiendo online y bueno, espero que podamos repetir este Digital Mus en años venideros. Y que veáis los vídeos. Eso, los dejamos todos colgados. Gracias.